Gozo es conocer a Cristo, permaneciendo fiel y listo, siempre andando en sus sendas. Gozo es el Señor. Gozo es ser de Él testigo, gozo es Cristo por amigo y disfrutar de su presencia. Gozo es el Señor. Alegre estoy, no importa si hay aflicción, ya sé el secreto, es Cristo en mi ser. Gozo es Cristo a mi lado, tengo alivio del pecado, pronto iré con Él al cielo. Gozo es el Señor, gozo es el Señor. Mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Una noche más para disfrutar del gozo de la salvación. Hoy tenemos una temática muy maravillosa, muy especial como estas noches anteriores. Y quiero con ustedes, antes de presentarles al orador de esta noche, invitarles para que puedan así dar esta conexión, enviar este link a otros amigos y hermanos dentro y fuera de Venezuela, que escuchen la palabra del Señor, que podamos disfrutar de la bendición del Espíritu Santo con nosotros. En esta noche va a estar el hermano Carlos Mesa, un hombre de Dios, desde 1991 hasta el 2017, hace apenas pocos años, estuvo con nosotros acá en el Distrito del Este. Inició o estuvo en el Evangelio también en iglesias en Caracas como Propatia y otras. Pero lo más importante es que es un hombre que ama el ministerio juvenil, que ha estado en cargos como comunicaciones u otras áreas y actualmente se desempeña allá en los Estados Unidos en su iglesia como anciano y director de comunicaciones. Un hombre apasionado por su iglesia, que ama el Evangelio y que se goza en la salvación de Cristo Jesús. Vamos a orar para poder darle el espacio a nuestro hermano Carlos en esta noche. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por tu cuidado, gracias por el gozo de la salvación. Nos colocamos una vez más en tus manos, pidiendo tu bendición y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. No olvides, comparte esta conexión con tus amigos y seres queridos en este momento, rápido, para que disfrutemos juntos del gozo de la salvación. Apreciados hermanos del Distrito del Este, reciba un afectuoso saludo de nuestra parte, especialmente dirigido a nuestros hermanos de la Iglesia del Marqués, con quienes durante largos años compartimos la bendición del trabajo del Señor juntos. Siempre recordamos a nuestros queridos amigos, Daniel, Germán, Alfredo, Samuel, Naida, Rosa, Raiza, Noemí, Nayemir, Marvi, Pedro y un montón de gente más con quien compartimos, como se dice en buen venezolano, las verdes y las maduras. Reciban hoy un abrazo a la distancia, pero que tengan la seguridad de que están muy cerca en nuestros corazones. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Iglesia del Marqués de forma especial en este año de aniversario. No tenemos ninguna duda de que el mundo ha resultado sacudido por una pandemia que en menos de 2 años ha cambiado radicalmente el panorama de nuestra existencia y convivencia en esta tierra. Dice el Centro de Prevención y Control de Enfermedades que hasta el día de hoy se han confirmado 116 millones
de casos de COVID o de personas contaminadas con este virus. El informe de la ONU para enero del 2021 dice que como consecuencia de esto se habían perdido más de 255 millones de empleos. Además de esto, hay una subsecuente ola de pobreza creciente y además de una mala alimentación para el grupo familiar. Se calcula, por ejemplo, que en el año 2021, nuestro año actual, la cantidad de pobres, y ahora estamos hablando de pobreza derivada de un virus, que surgieron, alcanzaba a la cantidad de 150 millones de personas. Estamos viendo cómo las cifras avanzan, cómo las consecuencias se extienden. Esto sin tocar, por ejemplo, el número de fallecidos directos por contaminación por un virus. 2.578.637 personas fallecidas por haberse enfermado. Pero ¿qué diremos de las otras cosas? Por ejemplo, en la Ciudad de México se hizo un estudio sectorial, un estudio solamente que abarcaba a la capital. Como resultado de la pandemia, por ejemplo, 2.731 menores quedaron huérfanos porque sus padres fallecieron por haberse enfermado. Pero si nosotros seguimos pensando en los avances y en las consecuencias sociales que esto trajo, nos preguntaríamos, por ejemplo, ¿y cuántos han enviudado por haber muerto su pareja? ¿Cuántos quedaron solos en el mundo por haber perdido a los miembros de su familia? Aún en la iglesia, diríamos nosotros, ¿cuántos dejaron la iglesia por la pandemia? ¿Cuántos dejaron de contactarse porque ya no habían cultos, ya no habían reuniones, se perdieron en las personas contactos? ¿Cuántos dejaron de recibir el Evangelio? Es cierto. Por los medios adicionales que se implementaron, otros lo conocieron. Pero eso no significa que no haya sido importante el contacto que se perdió. Lo que llama más la atención de todo esto es que si nosotros analizamos todo lo que ha ocurrido en esta tierra y pensamos en el Dios de los cielos, que tiene todo bajo su control, nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Cuál es la explicación? Abramos nuestra Biblia en el capítulo 16 del libro de Hechos. Y aquí encontramos una historia bien peculiar. Desde el ascenso de Jesús, la comisión de predicar el Evangelio había recaído sobre los hombros de sus seguidores. Pablo, como un nuevo converso, pues había sentido el llamado de expandir el conocimiento de Jesús en las regiones del Oriente. Es lo que conocemos hoy como Asia Menor, específicamente en Turquía. Hacía por lo menos 5 años que se habían establecido grupos de creyentes por varias ciudades. Estos se habían multiplicado. Y de acuerdo a las noticias que habían llegado, pues era el anhelo de Pablo visitarlas, expandir aún más su mensaje, fortificar a los creyentes que habían sido conocidos de hace 5 años. Pero dice el relato del capítulo 16 que cuando él se encontraba en Troas, justo en el oriente, el versículo 9 dice que Dios le mostró una visión de noche. Una visión de noche en el cual veía a un varón macedonio, es decir, griego, que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Este no era el plan original. Mire, Macedonia quedaba justo en la dirección opuesta a donde él había viajado. Ni siquiera era Asia. Esto estaba al otro lado, en Grecia.
en Europa. Él no tenía ni una semilla sembrada allá. No habían conocido. Allí no habían grupos de creyentes. Allí no habían sinagogas. ¿Qué podía hacer Pablo allí? Cuando su intención era fortificar más bien a los de Oriente, no a los de Occidente. Pero el versículo 9 dice que la instrucción dada en la visión por Dios decía que el varón macedonio le decía, pasa y ayúdanos. Así que, obedeciendo la instrucción divina, emprendieron el viaje. Los versículos que están desde el 11 hasta el 16, dice que después de haber hecho algunas paradas en algunas ciudades, pues llegaron a la ciudad de Filipos. Y allí hablaron algunas mujeres que resultaran interesadas en el mensaje de Dios, especialmente a una nueva creyente llamada Lidia. Y bueno, parecía que el mensaje comenzaba a agarrar tierra fructífera. Ahora el panorama como que cambiaba drásticamente. Parecía abrirse ante ellos un futuro prominente para la expansión del Evangelio. El terreno parecía presentarse fértil. Ya habían varios interesados que habían constituido un grupo de oración. Bueno, sí, en estas circunstancias comenzaron a desarrollarse los eventos que están descritos a partir del versículo 16. A partir del versículo 16, entonces dice que de forma insospechada, mientras ellos iban al grupo de oración y mientras ellos predicaban el mensaje durante varios días, pues de pronto una muchacha que decía tener el espíritu de adivinación comenzó a gritarle a todos los presentes mientras ellos andaban, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estos son quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Cómo podía ser esto? Esa joven no era una creyente, ¿saben? Dice el relato que esa era una joven que tenía un espíritu, o decía tener un espíritu de adivinación. Esta joven, dicen algunas versiones de la Biblia, era lo que nosotros conocemos hoy como una pitonisa o una sierva de Pitón. ¿Saben que Pitón era un dios pagano, griego de la mitología? Decían ellos que cuidaba el oráculo de Delfos. Era una gran serpiente, era representada por una gran serpiente. Y esta muchacha era justamente una sierva de ese dios pagano. Pero ¿por qué decía entonces que estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el Evangelio de salvación? Solamente porque era una estrategia del enemigo. Porque era una estrategia en la cual Satanás buscaba ganar credibilidad con su mensaje. Con sus palabras, deseaba confundir a quienes le escuchaban. Se identificaba con ellos de tal manera que hacía creer que lo que ellos predicaban y lo que ella hacía era en esencia lo mismo. Aquellos que le escuchaban decían, bueno, pero si estos vienen a predicar un mensaje de salvación y esta muchacha también tiene un espíritu de adivinación, bueno, entonces están predicando el mismo mensaje. Satanás predicaba el mismo mensaje que los siervos de Dios, solamente para establecer la confusión en todo el terreno. Por eso dice el versículo 18 que Pablo, en el nombre de Jesucristo, reprendió al demonio que tenía, porque estaba pisotando la buena semilla. Porque los poquísimos creyentes que apenas aparecían estaban siendo estorbados y confundidos. Y lo que veían predicado por los apóstoles, para ellos, en su mente, era lo mismo. Los habitantes de la zona, al escucharla, bueno, sencillamente identificaban el mensaje de Dios con la misma cultura idólatra mística de la zona. Lo que los apóstoles ahora pensaban que sería una nueva luz de salvación que estaba siendo esparcida, bueno, estaba siendo sumida en las mismas tinieblas del error. Por esto Pablo reprendió al enemigo. Porque hasta el momento el mensaje no se estaba difundiendo como debiera. Por el contrario, estaba trayendo más confusión. No estaban saliendo las cosas como ellos pensaban. No era tan clara la luz como ellos habían
en su mente, quizás establecido, pensado que podía difundirse. Y la pregunta que nos hacemos, o que se podían hacer también los apóstoles, era, ¿para esto habían venido? Para esto habían dejado sus planes en el oriente, las iglesias que habían sembrado, las cartas que habían recibido, el fortalecimiento de la fe. Para esto, para venir a un sitio donde al parecer al principio habían unos creyentes, pero luego resultaba todo estorbado por la misma estrategia de Satanás. Miren, los versículos que están del 20 al 22 dicen que además las cosas no mejoraron para Pablo y para Silas y para los otros, porque como consecuencia de la liberación de la muchacha, aquellos que eran sus dueños, sus amos, que ya no obtenían la ganancia de sus adivinaciones, entonces los acusaron ante los magistrados. Los llevaron ante aquellos que tenían la autoridad de la zona y los señalaron de que ellos eran judíos, eran extranjeros, que tenían costumbres extrañas, que eran diferentes de los romanos. Y ya de esto era un delito, el enseñar cosas diferentes a los romanos. Que además alborotaban la ciudad, predicando cosas diferentes a las que ellos ya conocían. Eran acusaciones vanas, pero esas acusaciones, el relato bíblico nos dice que prosperaron delante de los magistrados. Y como consecuencia de eso, empeoraron más la cosa. Porque suponiendo y entendiendo ellos que realmente no eran romanos, entonces dice el relato bíblico que los golpearon y los condenaron. Eran inocentes. Todo aquello que se le acusaba no era verdad. Solo tenían el propósito de hacer el bien y de traer salvación. Estaban cumpliendo el mandato divino. ¿Cómo podía pasar eso? Estaban obedeciendo a la instrucción que habían recibido del mismo Dios a través de una visión. Y tan pronto llegaban, se les hacían acusaciones, se les despreciaba, se les condenaba. Miren, el versículo número 22 dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Así que también fueron no solamente despreciados por el pueblo, fueron desnudados, porque si así era la costumbre de aquellos que se les iban a azotar con varas. Se les ponía la vergüenza. Además, después dice, fueron azotados. Y la Biblia describe mucho. No fue cualquier azote. Eran azotados hasta el extremo. La costumbre de la época dice que muchas veces a una persona se le azotaba de tal manera y de tal intensidad que perdía la vida después de ser azotado. Los romanos no tenían límites para los azotes como los judíos. Podían azotar a alguien hasta matarlo. Y así fueron castigados. La Biblia dice mucho. Y la razón, por nada. No conformes con esto. Miren, el versículo 23 dice que después de haberlos azotado con vara, muchos los echaron en la cárcel y le dieron instrucción al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces se agravaba la situación. Ya no solamente eran desnudados, expuestos a la vergüenza, ya no solamente eran azotados, ahora se les mandó a encarcelar. Y después se le dio la instrucción al carcelero de que los colocara en el lugar más seguro. Mira el versículo 24. Dice que el carcelero los metió en el calabozo de más adentro. En el calabozo de más adentro solamente se colocaban a los criminales más peligrosos para que no escaparan. Muchas veces la historia relata de que a estos presos se les olvidaba en el tiempo. Eran colocados allí y si nadie se ocupaba de ellos, allí morían. Allí quedaban el resto de sus vidas. Tal vez
asegurados con cadenas, porque es lo más probable, sin acceso a la luz, muy poca ventilación, expuestos a los roedores, heridos porque allá habían sido azotados con vara, un lugar maloliente, un lugar húmedo. Pero además dice el relato bíblico que se les colocó los pies en un cepo. Eso eran dos troncos pesados. Se perforaba un hoyo en ellos y tenían dos partes. Se colocaban las extremidades y se cerraba. Encadenado. Sin luz. Húmedo. Sin ventilación. Y sus extremidades, además colocadas en un cepo, quién sabe por cuánto tiempo. Los calambres se apoderaban del cuerpo. Pero esa era la forma como se les castigaba para que ni siquiera se movieran. Y esto eran los apóstoles de Dios. Esto era lo que habían cumplido el mensaje que Dios le había dado. Esos no habían hecho nada. Y la pregunta es, ¿para esto los había llamado Dios? ¿Para sufrir esta situación? A veces Dios actúa de las maneras más misteriosas y extrañas. A veces no podemos concebir cómo Dios tiene un plan que nosotros sencillamente no podemos entender. A veces permite que sus hijos vivan situaciones que bajo ningún razonamiento humano parecieran lógicas. ¿Por qué dejar que sus hijos, siendo fieles creyentes, siendo correctos en su proceder, muchas veces obrando conforme a su voluntad, inclusive hasta sembrando su palabra como Pablo y Silas en el relato, le ocurran cosas como estas? Nos preguntamos, Señor, ¿por qué familias son separadas por la enfermedad hoy día? ¿O la muerte? ¿Por qué son dejadas mujeres en la viudez? Niños en la orfandad. ¿Por qué buenas personas tienen que sufrir una enfermedad que los incapacite o que tengan que perder su vida? ¿Por qué, Señor? Son buenas personas. No estamos hablando de criminales. Estamos hablando de gente de buen proceder, muchas veces creyentes en el Señor. ¿Por qué jóvenes prominentes son sacudidos por alguna tragedia que trunca su futuro? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué iglesias que una vez eran una potente luz en un sector, pues son esparcidas por una condición de salud? ¿Por qué la fraternidad es reducida a una imagen de pantalla y su efecto evangelístico diluido por una pandemia sin control, en cuya causa pues nada tuvimos que ver? Señor, ¿por qué tú permites eso? ¿Saben? Es bueno leer en la Biblia la lección que nos enseñan los hijos fieles de Dios cuando confían en su Padre Celestial. ¿Saben? Porque el verso 25 de ese mismo capítulo 16 nos dice que en medio de las vicisitudes múltiples, los problemas agravados, aún en la medianoche, adoloridos, con heridas sangrantes, con sus extremidades acalambradas, hambrientos, sedientos, luz. El relato dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y además dice, y en alta voz, para que los presos los oyeran. Cantar himnos a Dios, después de todo lo que le había pasado. ¿Cómo podía ser esto? Si sus planes habían sido un fracaso. Miren, sus aspiraciones no se habían podido ni cuajar. Su mensaje había sido torcido. Su libertad se había perdido. Y quién sabe hasta cuándo la habían perdido. Estaban golpeados, estaban heridos. Denme una razón por la cual ellos debían cantar a Dios. ¿Cómo podían cantar a Dios? Y en voz alta. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y el Dios del cielo, a quienes adoraban, dónde estaba? Me gusta leer la forma como Dios se manifiesta en este relato, ¿saben?
Porque Dios tiene siempre una respuesta oportuna cuando nosotros no la sospechamos. Los versículos que están del 26 al 34 relatan la forma poderosa, la forma concreta, cómo se manifiesta la grandeza de un Dios que oye a sus hijos. La Biblia nos dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El versículo 27 dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Y dice, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Dice, no solamente a él, sino a todos los que estaban en su casa. Dice el versículo 33, que entonces él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida dice, se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, dice, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El mismo Dios a quien usted y yo hemos creído. Que aunque parezca que en medio de la dificultad se olvidó de nosotros, pues nunca lo hace. Su ojo no duerme para con sus hijos. Y si es su propósito, y si es necesario para el Señor producir un terremoto para libertar a sus hijos, lo hará. Porque Él es un Dios todopoderoso, Señor y Salvador. ¿Por qué pasamos por tribulaciones y angustia en este mundo? ¿Por qué a usted y a mí nos toca enfrentar a uno u otro problema particular? ¿Por qué tenemos que pasar por tantas dificultades? Y en forma específica yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero sí sé que su palabra enseña que aunque parezca paradójico, las crisis son las mejores oportunidades de Dios para hacernos acercar a Él. Piense, ¿cuándo deseamos estar más en el cielo? ¿Cuándo deseamos abandonar esta tierra y ser de una vez trasladados a la patria celestial? Cuando enfrentamos un problema, cuando clamamos a Él con más fervor, cuando nos buscamos acercar más a Dios y nos arrepentimos de todas las cosas que hemos hecho, cuando enfrentamos una crisis, cuando buscamos abandonar las causas que nos alejaron de Dios en el pasado y ahora rendir nuestra vida a sus pies, cuando pasamos por problemas. Por eso digo que hay por lo menos 3 lecciones o 3 consejos que su palabra nos da y que debemos nosotros aprovechar como sus hijos ahora aquí en este mundo. Recordemos que, en primer lugar, Dios nunca prometió una ausencia de problemas, pero sí prometió su presencia en medio de los problemas. Salmo 91:15 dice, con Él estaré yo en la angustia. Dios prometió en forma resumida paz en medio de la tormenta. Podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Dios está contigo y está conmigo, a nuestro lado. No estamos solos. Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermanos, miren, esta vida es una materia obligatoria de problemas. Y a nosotros nos ha correspondido aprobar esa materia, dejando que Dios haga su voluntad.
algunos problemas en esta tierra son pasajeros, pero otros terminarán con la segunda venida de Cristo. Esto no significa que Dios no esté dando una licencia para buscar problemas. No. Estos problemas ya de por sí vienen. Ya de por sí estamos en un mundo lleno de problemas. Pero debemos estar seguros de que Dios vela por cada uno de sus hijos. Y la forma como que vela, la forma como Dios describe en su palabra que vela por sus hijos, es una forma celosa. Zacarías 2:8 dice que aquel que toca a uno de sus hijos, lo toca a él en la niña de sus ojos. ¿Saben lo que significa esto? Que le pone el dedo en el centro del ojo, en la pupila. Porque la pupila es la niña de sus ojos. Por eso decimos de los niños, ese es mi pupila, o esa es mi pupila. Y el que lo toca a sus hijos, toca al Señor en sus ojos. El segundo consejo: mantén viva la esperanza. Recuerda siempre, este no es tu lugar. Tú y yo no somos miembros de este mundo. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. ¿Cuántos mártires perdieron la vida en medio de penurias, en medio de persecuciones, en medio de oprobio? Por eso son mártires. Miles. ¿Significaba que el Señor no estaba a su lado? No. Por el contrario, el Señor estaba a su lado. Y sabía que el resultado de eso traería conversiones de millones de personas en la posteridad. Pero su vista no estaba en esta tierra. Su vista estaba en el cielo. Porque ellos sabían que no eran miembros de esta tierra, miembros de este mundo. Ellos sabían que eran miembros del cielo y solamente estaban aquí de paso. Más son los que no recibieron recompensa en esta tierra, pero recuerden, estos que no recibieron recompensa en esta tierra son los ciudadanos de la paz eterna. En Filipenses, el capítulo número 3 y el versículo número 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Su ciudadanía y la mía está en los cielos. Todos estos problemas al final se acabarán. ¿Sabe que cuenta la historia que en cierta oportunidad un rey agobiado por muchas dificultades que estaba enfrentando en su reino llamó a todos sus consejeros y a todos los que le rodeaban y les pidió que en una semana buscasen cuál era la solución definitiva a todos los problemas del reino. En 7 días debían traerle la respuesta. Pasaron los días. Y al terminar la semana, vinieron los consejeros que fueron convocados. Y al preguntarle a cada uno de ellos, pues, no tenían la respuesta. Pero de uno de ellos salió un consejo que escuchó el rey. Le dijo: Rey, la solución de todos tus problemas está en la palabra pasará. Pasará. La dificultad que sea, el inconveniente que sea, el problema de cualquier naturaleza, recuerda siempre como cristiano, pasará. Llegará el momento en que tú no lo enfrentarás más, porque Dios le pondrá fin a eso por siempre, jamás. Tu problema no va a ser eterno, pero recuerda, tú sí vas a ser eterno. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 8, versículo 18? Dice que las aflicciones del tiempo presente son pasajeras, comparadas con la recompensa eterna que el Señor tiene para nosotros. Tercer consejo bíblico. Aunque los problemas parecieran aplastarte, de esta historia aprendemos que lo que debemos hacer es alabar al Señor. Porque mientras nosotros no vemos la solución,
Él está obrando por ti y para ti. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 10. Después de haber San Pablo clamado en cierta oportunidad al Señor para que le librara de un aguijón en la carne. Así lo llama él, un aguijón en la carne. El Señor le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Y él llega a una conclusión. En el versículo 10 dice: por lo cual entonces me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Hermanos, miren, mientras Pablo y Silas cantaban, Dios completaba su liberación. Y a su vez, la instauración de su mensaje en la ciudad de Filipos, que nos alcanzaría en los siglos a nosotros. ¿Saben por qué? Porque después de muchos años, ya Pablo había superado esta dificultad. Escribió una epístola a esa iglesia que había fundado por primera vez después de esa circunstancia. Hermano, debemos dejar que Dios complete el trabajo. Debemos dejar que Dios complete el trabajo que tal vez involucra más que a nosotros. La solución de eso quizás pasa por nosotros y nosotros somos apenas un componente del problema. Pero Dios busca una solución para todo, global, que nos abarque a muchos, no solamente en esa etapa, no solamente en esa época, sino quizás en las épocas posteriores. Yo me pregunto, miren, ¿qué hubiese pasado si Pablo y Silas hubiesen, renegado y se hubiesen retractado con el dueño de la muchacha? Oh, disculpe, Señor. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? No. Siga con su trabajo. Perdón, nosotros no nos vamos a involucrar más con la muchacha, con la chica. Sígala, deje que ella haga eso, deje que siga con sus adivinaciones. Los equivocados somos nosotros. Bueno, ¿qué hubiese pasado si hubiesen callado en la cárcel y nunca hubiesen cantado? ¿Qué hubiese pasado con los presos? ¿Qué hubiese pasado con el dueño de la cárcel, el encargado? Sería que Dios hubiese producido también un terremoto. Nunca testificaron, nunca cantaron, nunca hicieron nada. Hubiesen sido realmente liberados. ¿Qué hubiese pasado si Pablo y Silas, al ocurrir el terremoto, hubiesen escapado, hubiesen salido corriendo? Hubiesen dicho: ¿por qué ocurrió este terremoto? Aprovechemos y escapémonos. ¿Cómo hubiera terminado la historia? ¿Tuviéramos realmente una epístola a los filipenses? Cuántas promesas y versos inspiradores nos han llegado a nosotros a través de esta epístola. Miren, revísenla rapidito. Solamente para pasar y dar una muestra. A ver, en esa epístola a los filipenses, que fue escrita después, que fue criada o fue enviada a aquellos que creyeron en esa primera oportunidad. Miren, capítulo 1, versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nunca hubiese sido escrito. Capítulo número 2. Versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y todo el texto que está hasta el versículo 11, donde dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nunca hubiese sido escrito. Capítulo número 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nunca hubiese sido escrito. Por lo cual, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, no lo conociera usted y yo. Versículo número 13. Capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
nunca hubiese sido escrita la carta. Los filipenses, otra historia hubiesen vivido. Dios sabe lo que hace. Dios sabe cómo conduce nuestra vida. Dios cuida de sus hijos. Tu ojo no duerme. Se relata la historia de Blas Pascal. ¿Saben que Blas Pascal, que nació el 19 de junio de 1623, desde su niñez fue frágil de salud? Fue criado de una manera austera por un padre exigente, que ciertamente conocía que era un niño que era un prodigio en matemáticas. Y así se levantó. Miren, cuando llegó en su juventud a estudiar a profundidad en esta área, miren, desarrolló un teorema de geometría que fue tan avanzado en su época, 1600, que hasta el día de hoy se enseña en las universidades. Fue un avanzado también en el área de la física. Fue un científico estudioso especialmente del vacío. Mire, fue un genial inventor antes de tener 30 años. Muchas cosas sencillas que hoy utilizamos fueron producto de Blas Pascal. La jeringa, por ejemplo, fue producto de su ingenio. Produjo por primera vez la primera calculadora, se le llamó la pascalina. Tanto fue su aporte en el área de la ciencia que hoy día muchos premios y reconocimientos a nivel mundial llevan su nombre. Además, miren de que, por ejemplo, un cráter lunar tiene su nombre, un satélite espacial tiene su nombre, un lenguaje de programación de computadora lleva su nombre. Pero lo que pocas veces se menciona de Blas Pascal es que vivió la mayor parte de su vida agobiado por dolores, padecimientos generales en todo su cuerpo, que le hicieron llevar una vida en apariencia triste, apesadumbrada. Solo vivió 39 años. Al parecer, del desarrollo de un tumor cerebral y también un cáncer estomacal. Pero los últimos 10 años de su vida fueron ocupados por una búsqueda más elevada que de las verdades científicas. Pascal meditaba en el Dios de la santidad y misericordia, quien envió del cielo a un mediador que él le puso un nombre que se llamaba el Reparador. El Reparador. Y ese Reparador, enviado de Dios, vino a salvar a los hombres. Cuando murió en el año de 1662, sus allegados consiguieron cosido en el forro de su jubón una especie de chaleco que usaban, un papel garrapateado, con su propio puño y letra, que tenía ya 8 años guardado y que llevaba cerca de su corazón, en el cual se leía el secreto de su confianza. El papel decía: es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, no aquel de los filósofos y de los científicos, por su propia mano. ¿Y saben cómo termina el papel? Diciendo el secreto de su existencia en esta tierra. Termina diciendo, con su puño y letra: certeza, gozo, certeza. Y luego añade 3 veces: gozo, 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 lágrimas de gozo y eternamente gozoso por un día de aflicción en esta tierra, pero con la convicción de que había conocido a su Reparador, el autor de su salvación. Sin duda alguna, Blas Pascal llegó a conocer el secreto de su existencia. El secreto de su existencia estaba en el Dios de la salvación. Yo no puedo terminar el día de hoy sin recordar las palabras que fueron escritas en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios le bendiga. Ha sido un maravilloso tema. Definitivamente el Señor ha estado en el control de su iglesia y de sus siervos. Mañana también vamos a tener una temática maravillosa. Por eso quiero invitarte para que no dejes de suscribirte a este canal, no dejes de compartir este tema para que otros puedan también disfrutarlo y juntos poder seguir alabando el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y quiero invitarte para que podamos orar y disfrutar de esta hermosa semana. Y no te desconectes de estar siguiendo nuestras redes sociales y toda la programación que vamos a tener para ti durante todos estos días. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este hermoso tema. Gracias por nuestros amigos y hermanos. Invítales a tomar la decisión por Jesús, el único que da el gozo de la salvación, el único que nos consuela ante las tribulaciones y las angustias, el único que es la solución ante todos nuestros problemas. Guarda a tu iglesia. Gracias por tu hijo, nuestro hermano Carlos. Síguele usando y guárdanos en esta noche bajo tu presencia, permitiendo así que podamos compartir este material con todas las personas a nuestro alrededor. Nos colocamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu presencia quiero estar y a ti me quiero entregar, dar gracias y cantar, dar gracias y cantar.